Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8 de Biología. Soy la profesora Mariana Urbano y hoy vamos a hablar de reproducción sexual y asexual en animales. ¿Qué es la reproducción? Es el medio natural o el proceso natural mediante el cual las especies generan su perpetuación, es decir, aseguran su descendencia. Los organismos vivientes forman nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Muy bien, reproducción sexual o también puede ser asexual. Sexual se puede dar mediante la fecundación interna y también se puede dar por fecundación externa. La reproducción asexual se puede dar por medio de la fragmentación, bipartición, esporulación o gemación. Son distintos procesos que los vamos a ir viendo hoy. Bien, la reproducción asexual es el proceso por el cual un organismo es capaz de originar a individuos nuevos sin utilizar o sin la presencia de células sexuales. Esto es, la capacidad que tiene un organismo de desprender una célula a la cual, por medio del proceso de mitosis, es capaz de crear un organismo idénticamente, es idéntico al organismo original y sin la presencia de células sexuales. Estos tipos de reproducción sexual se dan en, por ejemplo, las bacterias, en hongos, en varios organismos, ¿sí? Cabe destacar que nosotros tenemos reproducción sexual, ¿sí? No la asexual. Vamos a entonces distinguir diferentes tipos de reproducción asexual, que sería la gemación, fragmentación, bipartición, esporulación. La gemación es un proceso por el que una serie de individuos se reproducen por yemas, es decir, el individuo libera una yema, ¿sí? O una gema, y forma así colonias que a futuro serán individuos idénticos al individuo original. Fragmentación. División de forma espontánea, originando así sus descendientes. Esto es cuando el organismo se desprende de una de sus partes, dando origen así a otro idéntico a él. Bipartición. Esto ocurre en algunas bacterias. Se duplica el ADN y luego se realiza una copia de este ADN y se dividen, como se observa ahí en la imagen, se biparten, ¿sí? Se parten en dos y se forma una división generando dos células idénticas, genéticamente idénticas. Esporulación. Es un proceso de diferenciación celular para llegar a formar esporas. Se forman esporas, ¿sí? Se liberan esporas y mediante las esporas se dará origen a otro individuo nuevamente, originalmente o idénticamente a nivel genético al progenitor. Lo importante para aclarar de la esporulación es que durante este tipo de reproducción asexual, el núcleo interno de este individuo que se formará, en primer lugar, antes de producirse nuevos individuos, se dividirá el núcleo en muchos fragmentos. Muchas veces se dividirá el núcleo, que dará lugar entonces a muchos organismos idénticos al progenitor. La regeneración. Mediante este proceso, como ocurre con las estrellas de mar, el organismo pierde una parte de su cuerpo, como podría ser un brazo, y se regenerarían a partir de esa parte del cuerpo un nuevo organismo idénticamente a nivel genético al organismo progenitor. Reproducción sexual. Este es el proceso por el cual nos reproducimos los seres humanos. La reproducción sexual es el proceso mediante el cual se logran unir los gametos de individuos de la misma especie.
como por ejemplo los seres humanos, de los perros, los gatos, ¿sí? Siempre de una misma especie y de distinto sexo. Podría ser hembra y podrían ser machos, hablando de animales, y también, por ejemplo, los perros, ¿sí? Y los seres hermafroditas también pueden ser. Hay seres hermafroditas como por ejemplo las lombrices, en las que tienen en su mismo cuerpo órganos masculinos y órganos femeninos que producen tanto las células masculinas, los gametos masculinos, como los gametos femeninos, óvulos y espermatozoides, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere para que se ocurra la reproducción sexual? La presencia de células especializadas a las que llamamos gametos. En los machos estarán tanto los masculinos serían espermatozoides y los femeninos óvulos. Bien, los gametos se unen y por medio de un proceso llamado fecundación, que dará origen a futuro al embrión. Entonces, ¿qué es la reproducción sexual? Consiste en la unión de los gametos o de las células sexuales masculinas y femeninas mediante la fecundación. La fecundación interna, como dijimos, puede haber una fecundación interna y una fecundación externa. La fecundación interna es aquella que se produce dentro del interior del animal, como por ejemplo es nuestro caso, ¿sí? Dentro del interior, del cuerpo del animal. Y la fecundación externa es obvio el proceso opuesto. Los espermatozoides y los óvulos se juntarán en el exterior del animal, no en el interior del mismo. Muy bien. Vamos a ver ahora ventajas y desventajas de la reproducción sexual y de la asexual. Vamos a compararlas y vamos a ver entonces ventajas y desventajas. Ventajas a la hora de hablar de la reproducción asexual. Es un proceso rápido, ¿sí? Simple. El individuo aislado, sin la necesidad de recurrir, como lo es en el caso de la reproducción sexual, que requiere de dos organismos de la misma especie, de diferentes sexos, o hermafrodita en todo caso, que tenga ambos gametos. En la reproducción asexual vamos con un solo individuo a producir muchos descendientes, ¿sí? Un solo individuo entonces dará origen a numerosos descendientes. Se produce en condiciones favorables. Requiere entonces menos condiciones o menos factores para darse la reproducción asexual, ¿no? Es económica en términos energéticos, no requiere mucha energía para ocurrir. Y la desventaja que tiene esta reproducción asexual, como es la gemación, bipartición, las que vimos anteriormente, producen descendientes sin variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay variabilidad genética. Todos los individuos van a ser idénticos. En cambio, la reproducción sexual dará origen a los descendientes en menor cantidad, pero vamos a tener una gran variabilidad genética. Lo que nos da la variabilidad genética en una población es una mayor tasa en su evolución. Es una población que podrá evolucionar, ¿sí? Los individuos no son todos iguales. Bien, las ventajas de la reproducción sexual entonces, descendientes con variabilidad genética, ya lo nombramos. Fácil adaptación de los individuos a cambios del ambiente, ¿sí? Los individuos pueden adaptarse a varios tipos de ambiente. Al ser todos distintos, hay mayor también capacidad de adaptación. Y con respecto a las desventajas de la reproducción sexual, vamos a decir que requiere de dos progenitores, como dijimos en el anterior. La ventaja era que con un individuo ya ocurría la reproducción sexual y se daría origen a descendientes. En este caso requiero de dos progenitores. Es un proceso que requiere recursos y tiempos y energía. Dijimos que en el caso de la reproducción asexual era económico en caso de costos energéticos. En cambio acá requiere su tiempo, diferentes factores y entre ellos requiere mucha energía. Y obviamente aporta u origina menor cantidad de descendientes, que en el caso de la reproducción asexual siempre es mayor la cantidad de descendientes obtenidos. Muy bien. La reproducción humana, vamos a hablar ahora, dijimos que era una reproducción sexual.
Ahora vamos a nombrar los diferentes órganos que forman parte de los aparatos reproductores. Vamos a hablar un poco del embarazo y del parto. Entonces, dijimos que la reproducción es el conjunto de procesos encargados en el que todos los seres vivos puedan dar origen a descendientes, ¿sí? Parecidos, no idénticos, a ellos, ¿sí? Parecidos, semejantes. La reproducción humana, entonces, es un proceso de reproducción sexual, porque en ella intervienen dos tipos de individuos. Los hombres que tienen sexo masculino, que otorgan los gametos o gametas, como quieran llamarlo, masculinas, que serían los espermatozoides, y las mujeres que tienen sexo femenino y que otorgarán los óvulos. El aparato reproductor. En él es donde se produce la reproducción. Dentro del aparato reproductor se produce entonces la reproducción, ¿sí? En el aparato reproductor de los hombres o masculino se producen los espermatozoides. Vamos a ver ahora posteriormente dónde. En los testículos. Y es distinto al aparato reproductor masculino, obviamente, que es el que produce los óvulos dentro de los ovarios. Cabe destacar que el aparato reproductor, cuando nacemos, no está totalmente desarrollado, ¿sí? Se va desarrollando a medida que vamos alcanzando la madurez, ¿sí? Es decir, en la pubertad, es una de las etapas de todos los humanos, ¿sí? En la pubertad, alrededor de los 13 años es esto, y es donde entonces la persona, la mujer y el hombre también, están aptos para dar origen a un descendiente. El conjunto de características que distingue a un individuo como hombre o mujer, que nos diferencia, ¿sí? a las mujeres y a los hombres, es el sexo. Tenemos características sexuales que pueden ser primarias o secundarias. Las características primarias son los órganos propios de cada aparato reproductor. Si hablamos entonces del aparato reproductor masculino, no, es lo mismo y se diferencia totalmente, que lo vamos a ver hoy también, de los órganos del aparato reproductor femenino. Si hablamos de caracteres sexuales secundarios, hablamos ya de los que se desarrollan durante la pubertad, ¿sí? Cuando el individuo alcanza la madurez. Estos no están directamente relacionados con el proceso de reproducción. Cuando hablamos de estos caracteres secundarios, hablamos del desarrollo del órgano, del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo. Desarrollo físico. Las chicas en el desarrollo del cuerpo, redondeo de las caderas, formación de los pechos, ¿sí? Crecimiento. Los chicos, desarrollo de más abundante cantidad de vello, de ensanchamiento de la espalda, ¿sí? Hablamos de lo físico. Aparato reproductor femenino. Acá vemos, voy a mencionar acá vemos un gráfico frontal y acá lateral. Frontal, vagina, ¿sí? Que vamos a ver que tenemos labios inferiores y superiores, ¿sí? Que van a proteger a los órganos internos, ¿sí? Uretra por dentro, ¿sí? Dentro de la vagina. Útero, trompas de falopio, que son dos. Ovarios, trompa de falopio y ovarios, ¿sí? Dentro de los ovarios vamos a ver luego que se produce la formación de óvulos, los cuales luego subirán, ¿sí? Ascenderán y hasta llegar a las trompas de falopio, esperando a que se produzca o no la fecundación. Vamos a ver luego qué es la fecundación. Vamos acá a nombrar otra vez, ¿sí? Si vemos acá lateralmente tenemos la vagina. Acá se puede observar que tenemos la vejiga, ¿sí? Uretra está por delante, ¿sí? Nosotras no tenemos la uretra dentro,
sino delante, ¿sí? Esta sería la vagina que está por detrás. Yo acá les mencioné, sí, pero olvidé decir que está delante, ¿sí? Es otro orificio. En cambio, en el hombre, la uretra está dentro, vamos a ver, del el órgano reproductor. En nuestro caso, no lo está. Está por delante, en otro orificio, ¿sí? Vamos a ver acá entonces qué es la vejiga. ¿Qué ocurre entonces cuando la mujer está embarazada? Que está el útero acá, ¿sí? Trompa de falopio, y acá se ve perfectamente el ovario. Trompa de falopio, útero, ¿sí? Vagina, vejiga, uretra. ¿Qué ocurre cuando la mujer está embarazada y acá está alojando un bebé? Va a hacer presión sobre la vejiga, ¿sí? Y es por eso que las mujeres no pueden soportar como la cantidad de orina, no pueden soportar cuando están embarazadas de muchos meses, ¿sí? Cuando el bebé ya ha alcanzado el gran punto, el más alto punto de desarrollado, ¿sí? Está bien desarrollado, es decir, que ya está cerca al parto, ¿sí? Vamos a ver luego qué es el parto. Pero bueno, lo importante de saber es la posición de la vejiga, ¿sí? Esto es importante para saber para las mujeres, es un dato interesante. Y acá vemos que están los intestinos, ¿sí? Muy bien. El aparato reproductor femenino se encarga de producir entonces los óvulos, que va a ser dentro de los ovarios. Y también de alojar al futuro bebé durante su desarrollo, lo que venimos viendo. ¿Cuáles son los órganos del aparato reproductor femenino? Vamos a ver que tenemos órganos internos y órganos externos. Nosotras, los hombres, ¿sí? Tienen más órganos externos que nosotros, ya lo sabemos. Nosotros órganos externos podemos decir que no tenemos, ¿sí? Más que los labios superiores e inferiores que protegen a la vagina, no hay. Nosotros tenemos internos. Los ovarios, que ya les dejé un gráfico acá para que se vean muy bien, ovario, trompa de falopio, útero, ¿sí? Vagina, muy bien se ve ahí. Ovarios son dos órganos redondeados del tamaño de una almendra y en ellos maduran los óvulos a un ritmo de 1 por mes, ¿sí? En cada ovario diferente, obviamente. Trompas de falopio, que son estas que les mostré anteriormente, las que conectan, son los conductos que salen de los ovarios y conducen a los óvulos, como les dije, cuando se produce cuando se libera, se produce un óvulo. Ahora lo vamos a ver el proceso. Eso es en el ciclo ovárico, ¿sí? Ciclo de la mujer, ciclo menstrual. Ovulación, se produce la liberación de un óvulo, el cual va a estar esperando acá en la trompa de falopio hasta ser fecundado o no. Va a continuar su camino si no es fecundado y se liberará en la menstruación. Son entonces las trompas de falopio los conductos que salen desde los ovarios y conducen los óvulos maduros hasta el útero, hasta llegar acá. Muy bien. El útero es una cavidad de paredes musculosas, estamos hablando del útero, que recibe al óvulo, ¿sí? En cada ciclo menstrual. Cuando finaliza el ciclo menstrual, si el óvulo no fue fecundado, continuará hasta ser parte de la menstruación, se desintegrará, ¿sí? No, al ser, y si es fecundado, que ocurrirá acá, a la altura de la trompa de falopio, siempre la fecundación, ahí ya no se perderá ese óvulo, sino que ese óvulo que fue fecundado será el futuro embrión. Va a descender, lo vamos a ver en un ratito, ya lo vamos a ver, pero vamos a ver que descenderá y formará parte, se pegará a las partes internas del útero que está acá, una vez que es fecundado por un espermatozoide, y y se alojará ahí dentro del útero, ¿sí? Vagina es esta estructura que vemos acá, es un conducto elástico que comunica al útero con el exterior. Conducta, entonces,
es un conducto elástico, ¿sí? Comunica el útero con el exterior. Es lo único que tenemos como, podemos decir, externo, que es visible. De hecho, abajo, acá lo nombramos, ¿sí? Órganos externos. La vulva con los labios que protegen la salida de la vagina. Los labios forman parte de la vulva, ¿sí? Mamas situadas en el pecho. También se consideran los órganos externos. Entonces, las funciones del aparato reproductor femenino son producir óvulos en los ovarios, permitir la unión del óvulo y el espermatozoide, que esto se le llama fecundación, hacer posible el desarrollo del cigoto hasta el momento del parto. Aparato reproductor masculino. Vemos que es totalmente distinto al nuestro y que acá, bueno, nosotros si bien tenemos las mamas y también tenemos la vulva, pero no es tan notable como lo es en el aparato reproductor masculino. Acá tenemos también un gráfico frontal y otro lateral. Vemos acá, este es el pene que tendrá acá la uretra por dentro, ¿sí? Nosotros no teníamos el mismo conducto, sino delante. Acuérdense que teníamos un orificio que estaba por delante de la vagina, ¿sí? No hay contacto. En cambio acá comparten la uretra, va a liberar tanto el semen como la orina. Muy bien. Acá vemos entonces por debajo, en dos bolsas llamadas escrotos, ¿sí? Escroto es la piel que recubre a los testículos que están dentro. Los testículos son dos, acá se ven lateralmente. Dentro de los testículos se producirán los espermatozoides. Nosotros los óvulos los producíamos en los ovarios. ¿Cómo serán conducidos hacia el exterior los espermatozoides? Y por medio del conducto deferente. Este es el conducto deferente. Acá tenemos vesículas seminales, ¿sí? Que también forman lo que va a ser el semen. Van a liberar el líquido seminal. Muy bien. Acá vesículas seminales. Acá tenemos la uretra. Y acá tenemos la próstata. Bueno, a ver si se ve mejor acá. Entonces, vejiga, uretra, que va por el mismo conducto. Y acá tenemos la próstata. Esta sería la próstata que se ve como un corazón, que es por eso cuando los hombres tienen mayoría de edad, ya 40 años para arriba, ya el hombre debería examinarse este órgano, ¿sí? Todos los órganos, sí, siempre hay que ir al médico, pero la próstata en especial se inflama. Hay ciertas condiciones o enfermedades que generan la inflamación de la próstata, lo que genera la inflamación o que se tape, ¿sí? Se va como tapando lo que es la uretra, lo que va a traer consecuencias, ¿sí? Y muchas veces hay que operar. La uretra, entonces, está la vejiga, ¿sí? Conducto deferente, vesícula seminal. La vesícula seminal es la que va a terminar de liberar el líquido, el semen, ¿sí? Y saldrá por acá hacia el pene. De acá están los testículos. Recorren así, llegan así y salen hacia afuera. Ese es el recorrido así a grandes rasgos, ¿no? El aparato reproductor masculino se encarga de producir entonces los espermatozoides. ¿Cuáles son los órganos? Ya mencionamos el pene, ¿sí? Los testículos, que son dos, el escroto, que es la bolsa que recubre, dos conductos deferentes, vesículas seminales, la próstata. Órganos externos, el pene. Es un órgano musculoso cubierto de una piel delicada. Dentro de él tiene la uretra, un conducto por donde salen tanto los espermatozoides como la orina, como le dije anteriormente. El escroto, entonces, es una bolsa de piel que está debajo del pene y que rodea los testículos y los protege. Órganos internos del aparato reproductor masculino. Testículos están aquí. Son dos órganos con forma de nuez que producen los espermatozoides, ¿sí? Se producen
los espermatozoides. Conductos deferentes, que son 2, uno por cada testículo. Salen de cada testículo y por ellos ascienden los espermatozoides. Vesículas seminales, que son 2. Son unas glándulas que producen el líquido seminal, el cual formará parte del semen, ¿sí? La próstata también produce líquido seminal. Entonces, vesícula seminal y la próstata, ambas producen entonces un líquido seminal que formará parte, junto a los espermatozoides que se forman en los testículos, formarán parte del semen. Funciones del aparato reproductor masculino. Producir espermatozoides en los testículos, como ya sabemos, llevar a los espermatozoides al interior del cuerpo de la mujer y así dar lugar a la fecundación, ¿sí? Estas son las células sexuales. Tenemos el óvulo, que se producen en los ovarios, y el espermatozoide que se produce en los testículos del hombre. Óvulo, el núcleo es una célula, ¿sí? Y la membrana, núcleo, óvulo completo. Núcleo está dentro, así en la cabeza, y en conjunto es el espermatozoide y posee una cola que le otorga movilidad. Acá vemos el microscopio, ¿sí? Espermatozoides, así en el semen podrían ser. El óvulo se ve así y en la fecundación se ve así. Acá el espermatozoide ya fecundó al óvulo y así se vería. En el comienzo, ¿no? Porque luego empezaría a multiplicarse las células. ¿Qué es el ciclo menstrual si hablamos de la mujer? El ciclo menstrual es un proceso que ocurre en donde se da origen a los óvulos, ¿sí? Mensualmente. En un mes, entonces, se producen gametos, se producen óvulos en el cuerpo de la mujer, más específicamente en los ovarios, ¿sí? Entonces, el ciclo menstrual femenino consiste principalmente en la producción de gametos, de óvulos, mensualmente, cíclicamente. Dura un promedio de 28 días, hay mujeres que se pueden extender a 35 días o también máximo 24 días. Pero lo normal en promedio entre todas las mujeres se calcula 28 días, que dura 28 días. Tiene diferentes fases definidas por los cambios producidos en los folículos del ovario. Los folículos, hay muchísimos folículos que son los que van a dar, son células, ¿sí? Inmaduras que van a estar dentro de los ovarios y que a lo largo del mes van a ir madurando y van a dar origen al futuro ovario que va a poder ser fecundado, ¿sí? Va a estar maduro y va a poder ser fecundado en la trompa de falopio, en la capa endometrial del útero. Esto quiere decir, una de las capas del útero es el endometrio, ¿sí? Es donde se va a pegar el ovario cuando está fecundado. El ciclo menstrual entonces consta de dos etapas, el ciclo ovárico y el ciclo uterino, el que ocurre en el ovario y el que ocurre, otra etapa que ocurre en el útero. Vamos a ver entonces cuáles son esas fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual inicia con la menstruación. De 1 a 5 días aproximadamente dura el periodo de la menstruación, que es un periodo en donde la mujer expulsa sangre, ¿sí? Que estamos hablando de que no hubo fecundación. Cuando hay presencia de menstruación, no hubo fecundación. Si hay fecundación, entonces no habrá menstruación. Luego se precede de la fase folicular, es donde un nuevo óvulo comienza a madurar y las paredes, obviamente, del útero van a comenzar a prepararse para acoger a ese ovario que va a ser fecundado, ¿sí? O va a poder ser fecundado. Entonces, en la fase folicular se comienza desde aquí a acá, al día 10-11, se comienza a preparar, a madurar el folículo ovárico, que son células primarias, ovocitos primarios, inmaduros, ¿sí? Ovocitos inmaduros, muy pequeñitos, que van a empezar a madurar y van a madurar hasta formar un óvulo maduro, el cual va a ser expulsado mediante la ovulación. En esta etapa se liberará
se romperá ese folículo que ya está muy maduro y dará origen liberará al óvulo maduro totalmente preparado para ser fecundado. Y si aquí, en esta fase, en el día 14, por eso dice días fértiles, ocurre la fecundación y hay presencia en la trompa de Falopio, hay un encuentro entre este óvulo que ya está muy maduro, esperando en la trompa de Falopio, entonces si hay presencia del espermatozoide, hay un encuentro del espermatozoide y de este óvulo, se producirá entonces la fecundación, que dará origen al embrión y así al feto y al nuevo individuo, ¿sí? Entonces ovulación vamos por aquí. Y días fértiles son estos, nuevamente, comenzará el ciclo aquí, ¿no? Pero en esta fase, lo importante que hay que saber es que acá, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero acá es donde se liberó ya, ¿sí? Acá se liberó el óvulo maduro para ser fecundado o no. Y aquí el óvulo permanecerá en las trompas de Falopio hasta esperando a ser fecundado o no. Acá en esta fase vamos a ver que se libera un cuerpo lúteo, que es lo que sobró de esa estructura que mantenía el óvulo que estaba creciendo, ¿sí? Vamos a ver el folículo que se llama cuerpo lúteo y se va a quedar, va a empezar a destruirse, ¿sí? Hasta desaparecer. Acá vemos muy bien cómo la menstruación es la primera fase, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo el folículo ovárico va madurando. En esta etapa ya está maduro. Acá se libera ovulación. Entre estos días hay una ovulación. Se libera, ¿sí? En esta etapa, en estos días, es donde la mujer puede quedar embarazada. Es decir, el ovocito el óvulo maduro, estará esperando en la trompa de Falopio por 24 horas hasta tener un encuentro con el espermatozoide. Si no ocurre ese encuentro, entonces no habrá fecundación, no habrá embarazo. A partir del día 16 en adelante ocurre la fase lútea. ¿Por qué le dicen fase lútea? Porque el cuerpo lúteo, que sería lo que quedó, esto que se ve en celeste, este es el ovocito maduro, óvulo maduro, que se fue a la trompa de Falopio, y esto es el cuerpo lúteo, ¿sí? Lo que sobró, lo que contenía ese óvulo que estaba madurando dentro de él, ¿sí? Entonces ese cuerpo lúteo va a desintegrarse hasta desaparecer, porque ya no cumple ninguna función. Hay miles de folículos en los ovarios. Cuando un óvulo madura durante el ciclo menstrual, el folículo se rompe y el ovario libera un óvulo para producirse la fecundación si es que está el espermatozoide. La fecundación. Si ocurre la fecundación, ocurre en donde? En la trompa de Falopio. Acá es lo que les escribí lo que recién mencioné. Entonces, cuando un óvulo madura, pasa del ovario a la trompa de Falopio. Mientras recorre la trompa, si se une con el espermatozoide, se produce lo que se llama la fecundación, lo que dará origen al cigoto. El cigoto se le llama la célula unida, cuando se produjo la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Se forma una nueva célula que es el cigoto. Este cigoto se reproducirá, se multiplicará, ¿sí? Se dividirá, se producirá una división celular y se generará así, que será dando origen a unas 100 células aproximadamente, bueno, y que va a continuar su recorrido. Y esta estructura, este óvulo, ¿sí? Con 100 células que se ha dividido, se pegará a la pared interna del útero, al endometrio, y dará origen a futuro a un embrión. Entonces, se produce la fecundación cuando un espermatozoide se une al óvulo en las trompas de Falopio. Acá se produjo la ovulación dentro del ovario, produce la ovulación, se libera el ovocito, ¿sí? Se libera el ovocito, el óvulo maduro, y acá en la trompa de Falopio, si hay presencia mediante la relación sexual, obviamente, ingresa el espermatozoide, y el espermatozoide ingresará aquí, se producirá la fecundación, que será entre el día 13, 14 y 15 del ciclo menstrual, ¿sí? Esta unión dará lugar entonces al cigoto. Esta célula se empezará a dividir y
hasta que viajará nuevamente, si se fecundó, hacia dentro del útero y se pegará, adosará, se unirá a las paredes internas del útero que se llaman endometrio. La regla o menstruación, como hablamos anteriormente, entonces consiste en madurar un óvulo cada 28 días aproximadamente, por cada ovario, obviamente, ¿no? Si se produce el embarazo, dijimos, el embarazo luego de la fecundación, el cigoto continuará su viaje y se adosará, se unirá al endometrio y ahí dará origen a futuro, formándose a las estructuras que vamos a mencionar ahora, vamos a dar origen al nuevo niño, ¿no? El embarazo es el conjunto de cambios que se producen desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo. En el útero, el embrión se recubre de una bolsa primero, ¿sí? En primer lugar, se va a recubrir entonces de una bolsa llamada amnios, que tiene en su interior el líquido amniótico, en donde va a flotar el embrión, y en el cual se va a servir para darle protección al embrión. A la segunda semana se forma un órgano llamado placenta. Entonces, en la segunda semana vamos a ver que se origina la placenta, la cual comunica al embrión con la madre a través del cordón umbilical y recibe oxígeno y alimentos. En la octava semana, que serían a los 2 meses aproximadamente, el embrión tiene forma humana y ya recibe el nombre de feto. El embarazo dura aproximadamente 9 meses. Acá vemos, ¿sí? Distintas etapas y esta ya es una etapa más avanzada del embarazo, ¿sí? Ya tenemos el bebé. El feto ya está crecido, ¿sí? Acá vemos las diferentes estructuras que mencioné. El embrión se le llama cuando hablamos de los 2 meses en adelante, ¿sí? En adelante será feto a partir de los 2 meses. Pero a los 2 meses tenemos un embrión ya formado, ¿sí? Tenemos la presencia de la placenta, el líquido amniótico, cordón umbilical, ¿sí? Esto es la posición que toma el bebé cuando va a ser expulsado mediante el parto. El desarrollo del embrión. Cuando la mujer está embarazada, la regla desaparece, que sería la menstruación, dijimos, ¿sí? Ya no va a menstruar la mujer. Hay embarazos en los que existe algo de pérdida, pero no es lo ideal. El embarazo dura aproximadamente 9 meses y termina con el parto, finaliza ahí. La placenta, a través de ella, la sangre y los nutrientes y el oxígeno llegan al embrión. Dijimos, el cordón umbilical está formado por varios vasos sanguíneos que comunican el embrión con la placenta y la bolsa amniótica es la que contiene el líquido amniótico y es una bolsa llena de líquido que protege el embrión. Desarrollo del feto. Ya no es más embrión, ya es un feto. Ya hablamos de los 2 meses en adelante. Entonces, el desarrollo del feto, a los 2 meses, el feto, que ya hablamos de feto, tiene manos, pies, orejas y ojos formados, ¿sí? Al tercer mes de embarazo, tiene órganos sexuales definidos, sabemos el sexo, si será sexo masculino o sexo femenino, huesos en la cabeza y párpados. Es decir, ya poseen el cráneo protegiendo el cerebro. Cuarto mes tiene huellas dactilares, importantísimo. A los 6 meses puede oír y ver, obviamente no perfectamente, pero se puede ver algún destello a través del vientre de la madre. Y en el 8º mes se forman los pulmones. A partir ya entre el 7º y 8º mes ya es por eso que hay algunos bebés que nacen a los 7 meses y se les da una inyección al bebé, a la madre, para adelantar, porque necesitamos importante la formación de los pulmones, si no un bebé no puede nacer sin pulmones. Entonces, para finalizar el desarrollo de los pulmones, aquellos bebés que nazcan antes del 8º mes, se les da una inyección que es como que acelera la formación de los órganos que faltan, entre ellos el pulmón. Y ya solo tiene que crecer a partir del 8º mes para poder engordar, ¿sí? Para poder adquirir materia grasa, para poder salir al exterior. Diferentes maneras de nacer. El parto entonces es el instante del nacimiento, donde el individuo ya sale al exterior.
el feto sale al exterior por la vagina, eso sería un parto normal, se corta el cordón umbilical y el bebé debe respirar y alimentarse con sus propios órganos. Ahí consideramos que el bebé está perfecto para subsistir, ¿sí? A veces no se dan todas estas condiciones ideales, entonces se debe realizar una operación que se llama cesárea, donde se realiza un corte debajo por el abdomen a la madre y se extrae el bebé. Es decir, que no es por medio natural, sino es por una operación. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima. Saludos.